porque tenemos que empezar a grabar. Prabhu Ananta, eh, ¿usted podría grabar, por favor? Porque es que no Ya puedo estamos, grabar. estamos Sí, grabando ya. muchas gracias. Gracias, gracias por eso, ¿no? Entonces, que ya, pero aquí aceptar, gracias, muy gentil, muy amable. Entonces, como decía, en la antigua India, ¿cierto? Hace más o menos como 500 años, apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien pues, para todos nosotros es podemos decir, una gran personalidad, ¿cierto? Un enviado divino, una manifestación de la divinidad. Y entonces uno podemos decir, de sus pocos escritos, ¿no? O tal vez el único que él hace, se le conoce como el Sri Sisastaka, ¿no? Entonces esta palabrita, ¿cierto? Es en bengalí, uno de los tantos idiomas de India, ¿cierto? Y Sri Siksastaka, Siksa quiere decir instrucción y Astaka quiere decir ocho, ¿no? Ocho instrucciones que él dejó escritas. Entonces la tercera instrucción que él nos deja básicamente habla sobre esta parte, ¿no? Sobre este punto, sobre la tolerancia, la mansedumbre, que son características o cualidades totalmente importantes, ¿no? Entonces, bueno. Espero que se encuentren excelentemente bien, ¿cierto? Les invito a que, bueno, ¿cómo se dice? Por el medio del chat, ¿cierto? Podemos ir como tocando este tema, ¿no? Sobre la tolerancia, como decía, la tolerancia en nuestras vidas se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Como dije, digamos que una situación que vivimos en algún momento, eh, después de años, si tenemos que vivir otra situación similar, esto la afrontamos de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, en nuestra juventud podemos ser osados, ¿cierto? Briosos, ¿no? Fuertes, ¿no? Impetuosos, pero a medida de los años, ¿cierto? Que la vida nos va enseñando, pues entonces ya la misma situación la afrontamos de diferente forma. Entonces, ¿recuerdan algún momento así, ¿no? Un momento donde ustedes dicen, ve, mira, si esto hubiera pasado en mi juventud, yo hubiera actuado de esta otra forma, ¿no? Tal vez no hubiera podido tolerar esto, ¿cierto? Tal vez no hubiera podido tener ese control, digamos, tan necesario en dicha situación, ¿no? Entonces los invito, si gustan por medio del chat, pueden presentar o hablar sobre este punto. Entonces, Sri Siksastaka o estas ocho instrucciones, la tercera específicamente, ella dice así, ¿no? En bengalí dice, Trinadapi Shunishena Tarorapi Sahisunam Amadena Amadadena Kirtanija Sadahari. Dice, uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En tal estado mental, uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. Sri Siksastaka, verso número 3. Entonces, ah, ¿cómo podemos decir? En la búsqueda de la espiritualidad, básicamente, nosotros nos enfocamos, ¿cierto? En esa conexión que debemos como, eh, debemos como fomentar, digámoslo así, con la divinidad, ¿cierto? Esa conexión espiritual que es por medio del canto del santo nombre de Dios. Uno, por ejemplo, puede pronunciar muchos nombres, ¿cierto? Pero hay nombres específicos de Dios en todas las tradiciones, ¿no? Religiosas, en todas las tradiciones, en todas las culturas, siempre hay un nombre especial de Dios, ¿no? Jesús, Yahvé, Alá,
Krishna, Buda, Nrsimha, en fin, hay innumerables nombres de Dios. Pero para que estos nombres tengan también una calidad, digámoslo así, de pronunciación, de sentimiento, entonces ellos tienen que estar imbuidos con estas características, ¿no? Internas de nosotros, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno dice María, ¿no? María, cualquier María, ¿no? Pero si su mamá, ¿cierto? Si su Santa Madre, pues se llama María, al decir María, está inmediatamente, este nombre está siendo pronunciado no solamente como tal, sino como el nombre de su querida madre. Entonces, este nombre se dice con un sentimiento, con cierta potencia, ¿cierto? Que está ahí debido a que hay una conexión, debido a que hay una vivencia, debido a que hay un entendimiento acerca de quién es ella, ¿cierto? Esa persona, debido a los sacrificios que ella ha hecho, debido al amor que nos ha dado, ¿cierto? Entonces, cuando pronunciamos el nombre de nuestra querida madre, ¿no? Aunque ese nombre lo pueden tener muchas personas, pero como está dirigido hacia ella, ¿no? Entonces inmediatamente se potencializa, ¿no? Entonces esto mismo sucede en la, digamos, espiritualidad, ¿cierto? En ese contacto espiritual, uno potencializa los nombres de Dios, ¿no? ¿Y cómo los potencializa? De esta forma, ¿no? Cultivando esas características. Entonces dice que aquí dice digamos, como característica o cualidad que tiene que estar en nosotros para entrar en contacto con la espiritualidad, para volver más viva esa relación espiritual que estamos cultivando con Dios. Entonces dice, uno debe estar en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Hay que entenderlo claramente, ¿cierto? Aquí no estamos hablando, digamos, de tener como el autoestima por el piso, ¿no? Eso no es, ¿no? O que tenemos que mancillarnos y considerarnos los más bajos de los más bajos, no. Sino que naturalmente, ¿cierto? Em, yo me presento, digámoslo así, ante la sociedad. Y acá se da un ejemplo muy interesante dice que la hojarasca de la calle, ¿no? Porque es que por ejemplo, la hojarasca en realidad se refiere, ni siquiera es a la hojarasca, pero se refiere, ¿cierto? A la hierba que se corta, ¿no? Porque digamos que qué más bajo puede haber que la hierba, ¿cierto? Misma. Pero ¿qué sucede? Cuando la hierba se pisa, entonces automáticamente ella regresa a su posición, ¿no? Ya como que se vuelve a subir, ¿no? Pero cuando esta hierba es cortada, ella cae, se vuelve la hojarasca de la calle, ¿cierto? Es una hierba que nunca más se vuelve a subir. O sea, básicamente es alguien que ha logrado dominar su ego, ¿cierto? Ese ego que es tan fuerte, ese ego que a veces nos vuelve impetuosos, ¿cierto? Que hace que digamos, ganemos enemigos, ¿no? En fin, o sea, ese ego que es tan difícil, digamos, de controlar y que no nos permite a veces aceptar, ¿no? Digamos, como ese contacto, ese acercamiento espiritual, ¿cierto? Ese ego hace que se nos vuelva difícil, digamos, inclinarnos, ¿no? Ante la divinidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la idea es esa, ¿no? Tenemos que primero cultivar esto, ¿cierto? Cultivar, ser más humilde que la hojarasca de la calle, más tolerante que un árbol, ¿cierto? Esa es otra de las características. Y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás sin esperar respeto a cambio, ¿no? Dice. Esas son como tres características que tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, humildad ante el santo nombre. Debemos abordar la práctica del canto con un corazón humilde, reconociendo a nuestra pequeñez en comparación con la grandeza divina. Esa es una de las características importantes, ¿no? Que tenemos que estar conscientes, básicamente, ¿cierto? Permítame un segundito. Aquí, ok. Ujú.
Debemos abordar la práctica del canto con un corazón humilde, reconociendo nuestra pequeñez en comparación con la grandeza divina, ¿cierto? ¿Qué se refiere a esto? Esa pequeñez se refiere a nuestro estado real del ser, ¿no? Bueno, además de que somos extremadamente pequeños, ¿no? En comparación al universo, ¿no? Si nos ponemos a ver, por ejemplo, ahorita que venía en el avión, uno se pone a ver cuando ya pasa así por encima de la ciudad y todos parecemos como pequeños juguetes, ¿no? Los carritos, las casas, ¿no? Las personas se ven tan pequeñitas que parecen juguetes, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros a veces estamos afrontando la vida y pensamos que somos tan poderosos, grandes, etcétera, ¿no? Pero realmente somos pequeños en relación al universo y a nuestro cuerpo. Ahora bien, la esencia misma, la que mora dentro del cuerpo, la chispa espiritual, también tiene una característica que ya es extremadamente pequeña. Los grandes santos de la India dicen que la medida de ese ser es la 10.000ª parte de la punta de un cabello, ¿no? Coges un cabello y lo divides en 16.000, ¿no? 10.000º partes. Y entonces una de estas partecitas es, sería el tamaño, digámoslo así, ¿no? De la chispa espiritual, de la entidad viviente que mora dentro del cuerpo, ¿no? Entonces somos extremadamente pequeños, pero muy poderosos. Somos extremadamente poderosos, ¿no? La entidad viviente, el alma que mora en el cuerpo, como es una energía, es Shakti, energía quiere decir esta palabra, entonces ella le da vida al cuerpo, ¿no? Y no solamente le da vida al cuerpo, sino realmente todo esto, lo que tú puedes ver como vida, es debido a que ella, la entidad viviente, ¿cierto? Está morando en estos diferentes cuerpos o formas que están, digamos, por toda la creación. Entonces, pero aún así somos muy pequeños. Se da el ejemplo que es como la chispa, la chispita de oro y la mina de oro, ¿no? La chispita de oro tiene las mismas características que la mina de oro, ¿no? Ella es oro, o sea, si usted la lleva a un especialista en oro, él va a afirmar, sí, esto es oro, pero es una chispa, es solamente una pequeña parte del total de la mina de oro, ¿no? Asimismo, la entidad viviente tiene esa característica. Ella tiene las características divinas, pero simplemente es una pequeña porción de el todo supremo, ¿cierto? Entonces, la idea, ¿cierto? De uno, digamos, entrar en este entendimiento de su naturaleza, digamos, pequeña, ¿no? Ante la majestuosidad de lo que es el Señor y su creación, entonces lleva a que en nuestro corazón, ¿cierto? Se cree un sentido de humildad, ¿no? Humildad ante el Creador, ante su creación. Y nos permite, digamos así, entrar en ese estado, ¿cierto? Digamos, de gratitud, digámoslo así, ¿no? Dice, en esa actitud humilde logra una conexión donde podemos empezar a percibir a Dios en su santo nombre, ¿no? Eso es extremadamente importante, ¿no? La humildad está ligada al hecho de que nos permite, como dijimos ya al principio, potencializar, digámoslo así, ese canto, ¿cierto? Esa conexión divina a través del canto del santo nombre del Señor. Entonces, ¿cómo uno puede hacer? ¿Cómo uno puede lograr esto? ¿Qué forma uno puede lograr humildad, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, inspirarnos en la vida de grandes santos que personificaron la humildad, ¿no? En cada tradición religiosa hay santos. Por ejemplo, si ustedes tienen algún santo, ¿cierto? En especial que ustedes conozcan en su tradición religiosa, los invito aquí en el chat, ¿cierto? Lo escriban, ¿cierto? Y podemos como hablar acerca de estos diferentes grandes personalidades, ¿cierto? Por ejemplo, en la India hay un gran santo que se llama Haridas Thakur, ¿no? Él apareció también hace 500 años. Él era de nacimiento musulmán, pero él desde muy joven se dedicó al culto, digamos, que seguían los hindúes, ¿no? Que era el canto del santo nombre de Dios. Y era una persona extremadamente humilde y ejemplar, ¿no? Es tan ejemplar que toda su vida prácticamente quedó, ¿cómo se puede decir? Como escrita por diferentes biógrafos donde
alababan estas cualidades, ¿cierto? Que estaban presentes en él, ¿no? Tenemos otras grandes personalidades, eh, por ejemplo, ya hacia el lado, ¿cierto? De Occidente, ¿no? Como por ejemplo en la tradición católica, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? Bueno, en fin, yo les invito a que ustedes en el chat, si recuerdan a alguno de estos santos, ¿cierto? Que han leído durante, por ejemplo, en el colegio, ¿cierto? O porque ustedes mismos han decidido como entablar o entrar en esta conexión, digámoslo así, con la búsqueda de la historia religiosa. Entonces los invito a que ¿cómo se llama? En el chat lo hagan, ¿no? No sé qué tú pienses, Ananda Maya Prabhu. ¿Tienes algún santo en particular que tú conozcas así, que tenga características y que ayude a enfocar este punto, ¿no? En la que personificaron, digamos, que personifique la humildad? Claro, ahora vamos a anotarlo en el chat para que todos lo puedan ver y Sí, a lo mejor alguien también se, eh, nos ayuda y recuerda a alguien más, quizás algún santo de su país, por ejemplo. ah, En mi país hay varios santos, Santa Rosa de Lima oh, ajá, o San Martín de Porres, ¿no? Entonces, ellos, especialmente San Martín de Porres, era una persona muy humilde y se dice que tenía hasta como poderes místicos, porque él podía estar en un mismo sitio, perdón, en varios lugares en un mismo momento. Fue visto wow, muchas veces así. Y qué interesante. solía alimentar a los animales, gato, perro, incluso hasta ratones en un mismo plato y ellos no tenían problema. Hay Es, muchos pasatiempos de ellos. así es, sí, sí. Lo mismo San Francisco de Asís, por ejemplo, tenía esa característica, ¿no? De atraer a todas las diferentes especies de animalitos. Acá nos dice Dora, dice Jesús de Nazaret, claro que sí, ¿no? Qué mejor ejemplo, ¿cierto? De su humildad, de su entrega, de su amor por todos nosotros, ¿no? Silvia nos dice María, madre del Maestro Jesús, así es también. Es muy cierto, son personalidades que nos pueden inspirar, ¿no? Que nos pueden inspirar a buscar esa espiritualidad, ¿no? Porque, perdón, esa humildad, digámoslo así, ¿no? Buscar esa cualidad tan importante, ¿no? Si ellos toleraron, si ellos vivieron esto, entonces, bueno, yo también puedo aprender de esto y ponerlo en práctica en mi vida, ¿no? Porque esa es la idea, ¿cierto? Básicamente, como dije, son cualidades que no es que uno pueda, como se dice, como traerlas así de un momento a otro, ¿cierto? Ellas tienen que ser cultivadas, ¿no? Básicamente, ¿no? A veces, como dije, pues las podemos cultivar, ¿cómo se puede decir? A través de lo que es, digamos, como el escuchar, ¿cierto? El uno querer perfeccionarse, el uno querer mejorar, digamos, su estado interno, así como cuando uno se va preparando en la vida, ¿cierto? En la vida te preparas, estudias, llegas a la universidad, etcétera, ¿no? Pero es por esfuerzo, ¿no? No es que es gratis, ¿no? O sea, entre más te esfuerzas, entre más estudias, lógicamente, logras un mejor resultado. Así mismo pasa con la búsqueda espiritual que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Si lo tomamos de una forma seria, etcétera, pues lógicamente los resultados van a estar. Pero también, como dije al principio, estas características pues también son o se pueden manifestar a través de lo que es la vida, ¿no? La vida nos lleva a eso, a volvernos humildes, a volvernos tolerantes, etcétera, ¿no? Entonces, acá, esta es la otra parte, ¿no? Dice Trinada Pishunishena, Tarora Pisajisunam. Dice ser más tolerante que un árbol, dice. Ser más tolerante que un árbol. Yo los invito a que piensen en lo, ¿cómo podemos decirlo? Majestuoso que es un árbol, ¿no?
un árbol, hoy en día, hace poco estaba leyendo, ¿no? Que hay un tipo de árbol que ya básicamente está como ¿cómo se llama esto? Está a punto de desaparecer. eh, pero ese árbol tiene más de 2000 o 3000 años. Es una cosa así loquísima. Creo que es por África donde está este árbol gigantesco. Y son pocos así, ¿no? Están los secoya, creo que también, que son en Estados Unidos, ¿cierto? Una parte de eso que son árboles gigantes también, ¿no? Que están ahí, que son majestuosos completamente, ¿no? Y que han estado durante mucho tiempo ahí, ¿cierto? Y siguen estando ahí. Pero entonces una de las cualidades, ¿no? Que uno puede ver en el árbol, por ejemplo, primero es firme, ¿cierto? Él desarrolla como sus raíces, ¿cierto? Internamente, ¿no? Él primero desarrolla raíces muy profundas para lograr una firmeza, digámoslo así, ¿no? El árbol es tan firme porque él trabaja internamente, ¿no? Él va hacia adentro, ¿no? Entonces, esta tolerancia empieza con nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Ese trabajo. Cuando hablamos de tolerancia, no es volvernos tolerantes al hecho de que, bueno, yo soy negligente, entonces no importa, soy tolerante conmigo mismo, ¿no? O soy un poco, ¿cómo se dice?, perezoso, o no soy limpio, etcétera, ¿no? Entonces soy tolerante. Pero no, no. Ese tolerante, por ejemplo, al hecho de que a veces nosotros ejecutamos una práctica, pero debido a que no nos da el resultado inmediatamente, entonces desistimos, ¿no? Entonces uno tiene que tener una tolerancia, ¿cierto? A trabajar en torno a ese punto, ¿no? De que uno no debe desistir, debemos ser tolerantes a no desistir. Por ejemplo, esa es una buena forma de utilizar la tolerancia en nuestra vida práctica, ¿no? Tenemos que tratar de entender que las cosas a veces no son fáciles o sea, no son tan fáciles como lo vemos, ¿no? A veces cuando una persona es muy experta, por ejemplo, alguien que es muy experto tocando piano, ¿no? Entonces parece muy fácil, ¿no? Muy sencillo y tal vez nos guste o nos llame la atención tocar piano, pero en el momento en que estamos ahí, nos vamos a dar cuenta que es difícil empezar, ¿no? A tocar piano. Entonces ahí tenemos que ejecutar, ¿no? Esa gran cualidad que es la tolerancia, ¿cierto? Tolerar el hecho de no querer rendirnos, por ejemplo, ¿no? De no rendirnos, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Seguir, ¿cómo se dice? Ser constantes, ¿no? Entonces, así, de esa forma podemos usar la tolerancia hacia nosotros mismos. Ahora, ¿qué decir ya dirigida hacia otros, ¿no? Hacia nuestros hijos, ¿no? A veces somos tan intolerantes, ¿no? Por ejemplo, queremos que ellos tengan ciertas notas y que sean de una forma y que sean de otra. Y debido a eso a veces no los dejamos ser ellos mismos, ¿no? Crecer, digámoslo así, no los escuchamos porque nos cerramos completamente, ¿no? Entonces, en este caso, también es utilizar esa tolerancia, ¿no? Tolerar el hecho de que yo quiero que sean de una forma, pero realmente ellos deben ser de la forma que vinieron al mundo, ¿no? Con sus cualidades, porque tal vez a veces queremos explotarle algo que para ellos, ellos no nacieron para eso, ¿no? Pero sí tienen muy buenas cualidades para otra cosa, ¿no? Es como nosotros en el colegio, y es una experiencia que me imagino todos tenemos, que digamos, unas materias muy buenos, ¿no? Algunos somos muy buenos para las matemáticas o para la historia, ¿no? O la parte social, ¿no? Pero no somos muy buenos, por ejemplo, para la parte física, ¿no? O al revés, muy buenos para la parte física, pero para la otra no. Y así es debido a eso, a que uno viene con ciertas características, ¿no? Ya. Entonces es como ser tolerantes también en ese sentido, ¿cierto? O sea, podemos ver que la tolerancia está muy unida, ¿cierto? Al hecho, digamos, del raciocinio, ¿cierto? Y esta nos ayuda, digamos, a ser cautelosos, digámoslo así, ¿no? Con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno. Y de esa forma realmente podemos escuchar a las personas y
y hacer algo sabiamente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas, ¿no? Que estudian una carrera o alguna actividad, digamos, motivados por sus padres, pero al final no la llevan a cabo, ¿no? O sea, simplemente lo hacen porque era el deseo de sus padres, pero realmente querían ser artistas o querían hacer otra cosa completamente, ¿no? Diferente. Y eso, bueno, no hubo esa tolerancia, ¿cierto?, de parte de sus padres y no les permitió escucharlos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo estas características están unidas, ¿no? Y forman digamos, forman no solamente o le dan vida a un propósito en sí, ¿no? Es interesante. Entonces, esa tolerancia, ¿no? Del árbol, ¿no? Como dijimos, las raíces, ¿no? Pero también él da frutos, ¿no? Da sombra, ¿no? O sea, no solamente una cuestión interna, ¿cierto? Donde yo pues trabajo en mí mismo, sino que también estoy ayudando, digámoslo así, a los demás, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta la tolerancia? En el hecho de la reacción que él recibe, digamos, hacia él, ¿no? O sea, la forma en que la gente o los otros seres pueden actuar hacia él, ¿no? Porque llega un momento hasta que lo cortan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viene el leñador y lo corta para leña, para el fuego, ¿no? Aún así él sigue sirviendo. Entonces eso es algo, digamos que a veces es extremadamente complicado y difícil de poder manejar, ¿cierto? Pero la idea es llegar a ese estado, ¿cierto? Ese estado de tolerancia. Entonces aquí ahorita tenemos, en este momento, tenemos, a ver, ¿cómo se llama aquí? Tenemos cuatro mensajitos. Ricardo a Cornelio. Ah, gracias, señor Ricardo Cornelio. Mire, aquí nos compartió, por favor, ustedes miren el chat, ¿no? Están los árboles, estos árboles gigantes hermosos, que pues son muy especiales. Ajá, el nombre de ellos son los baobab, se llaman estos árboles, ¿no? Majestuosos y hermosos. Jai Govinda dice. Acepta mis humildes reverencias. Hola, Yai Govinda, qué grato saber de ti. Bienvenido. ¿No? A ver, por aquí creo que habían otros mensajitos. Ah, bueno, sí, Jesús de Nazaret. Listo, eso ya lo leímos. Entonces, entonces dice aquí, dice, debemos ser tan tolerantes como un árbol. Los árboles están firmemente arraigados en la tierra, soportando el viento, la lluvia y el sol sin quejarse, ¿no? Ellos tienen esa característica. Posiblemente no los escuchamos, ¿no? Pero el asunto es cierto que la analogía nos lleva, en este caso, ¿cierto? Al hecho de que ellos guardan esa tolerancia, ¿cierto? Ellos están siempre enfrentando los cambios, las vicisitudes de la vida, ¿cierto? Y están ahí, ¿cierto? Toleran. Del mismo modo, debemos aprender a soportar las dificultades y las pruebas de la vida con paciencia y fortaleza. Eh, la tolerancia también tiene que venir unida con el hecho de una comprensión, ¿cierto? Comprender que nada realmente es eterno. Ninguna de estas situaciones de la vida, ¿cierto? Son eternas, todas son temporales, básicamente, ¿no? En el Bhagavad Gita nos dice el Señor, dice que así como las estaciones de invierno y verano, ellas pues llegan, ¿cierto? Primero llega el invierno, después el verano, nuevamente el invierno y así sucesivamente, dice. Dice de la misma forma, eh, lo que es la felicidad y la aflicción se manifiesta, ¿no? Ellas tienen ese mismo ciclo. A veces llegan momentos de felicidad, a veces llegan momentos de sufrimiento. Dice, todo esto es en base a la percepción de los sentidos. Eso nos enseña el Bhagavad Gita. Esto es en base a la percepción de los sentidos. Los sentidos son la causa de nuestra felicidad y nuestro sufrimiento. O sea, básicamente, es como cuando percibimos, digamos, el viento, ¿cierto? No lo sentimos en el cuerpo.
y entonces nos causa, digamos, un sentimiento de relajación, de felicidad. Pero si estamos expuestos al sol, ¿cierto? Pues vamos a sentir en un momento dado, ¿cierto? Ya demasiado sol, pues esa ansiedad, digámoslo así, ¿no? Por estar en esta situación. Entonces, digamos que los sentidos perciben, ¿no? Perciben o hacen o crean básicamente los diferentes estados de felicidad y sufrimiento, ¿no? Estos son cambiantes, ¿no? No son eternos. Nada es eterno en este mundo, en ese sentido. Todo sigue un ciclo de cambio, ¿no? Entonces uno tiene que aprender esto y entenderlo, ¿no? Y eso pues no es tan difícil de entenderlo, ya que lo podemos realizar en nuestra vida práctica, ¿no? ¿Quién no ha vivido un momento difícil en su vida, cierto? Todos nosotros, ¿no? Ya sea a nivel sentimental, a nivel de pérdida emocional, ¿cierto? De algún ser querido, a nivel económico, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Por alguna situación que tuvo que vivir, ¿cierto? Del clima, ¿cierto? Alguna catástrofe. En fin, hay tantas circunstancias que nos marcan y nos muestran momentos muy difíciles en nuestra vida. Pero también en este momento, cada uno de nosotros podemos recordar claramente momentos muy hermosos que hemos vivido en nuestra vida. Eso está ahí, ¿no? Entonces ahí podemos ver esos ciclos, ¿no? Hay momentos en que vivimos circunstancias difíciles, ¿no? Y hay momentos en que vivimos esas circunstancias de felicidad. No hay intermedios. Aparecen en un momento las circunstancias complicadas, ¿no? Un abogado, una pérdida, un choque con el carro, en fin, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? En un momento. Pero también viene la otra parte, ¿no? Nos enamoramos, ¿cierto? Tenemos un hijo, ganamos, digamos, la lotería, ¿no? Conseguimos nuestras metas, logramos graduarnos, ¿no? En fin, tantas y tantos momentos que nos causan felicidad y tantos momentos que nos causan sufrimiento o, sí, infelicidad, ¿no? Es natural, estos ciclos están ahí presentes. Mm, Los vivimos a cada momento. Entonces, ¿por qué vamos a pensar de que lo que ahorita estamos viviendo, si estamos sufriendo, eso va a ser perpetuo? No es así. Tiene un momento en que aparece y tiene un momento en que desaparece, porque esa es la naturaleza del mundo. Es cambiante, ¿no? Ella fluye, ¿no? Entonces, es una forma, digámoslo así, ¿no? De volvernos conscientes. En este mismo instante podemos volvernos conscientes, por lo menos teóricamente, de que sí, es así, porque yo lo he vivido, porque tú lo has vivido, porque todos lo hemos vivido, ¿no? Los momentos son cambiantes. Entonces, hay que entender esto, ¿cierto? Además, lo interesante de esto, ¿cierto? Es que esos momentos que vivimos en la vida, esos momentos difíciles, esas, digamos, diferentes circunstancias que pensamos que no íbamos a lograr superar, ¿cierto? Que pensamos que ese era como ya el límite, ¿cierto? Que como cuando se rompe el corazón de uno, ¿no? Que, ay, yo siento que me voy a morir y que de esto no voy a salir, ¿no? ¿Quién no lo ha vivido? Pero todo esto nos ha llevado a volvernos más tolerantes, más humildes, más sabios, ¿no? Esa es la belleza de la existencia, ¿no? Que nos lleva a esos puntos, nos va guiando hacia el plano de la autorrealización, ¿no? Entonces, acá el otro punto, ¿cierto? Es dar pleno respeto a los demás, ¿no? Esa es una parte tan difícil hoy en día, ¿cierto? Porque a veces cuando uno se presenta de una forma sencilla a las personas, entonces la gente tiende como a pisotearte, ¿no? Este es débil, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que crear ciertas barreras, crear ¿cómo se dice? Como
fachadas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con esto de las redes sociales, pues se permite mucho eso, ¿no? Creamos fachadas de vida, ¿no? Donde nos presentamos muy felices, ¿no? Llenos de tantas cosas, pero en esencia, pues es una ilusión, porque realmente no estás viviendo eso, pero quieres presentarlo así ante la sociedad para que la sociedad no te apachurre, ¿no? No te golpee, ¿no? Porque si eres débil, entonces te golpeas, ¿no? Pero digamos que en el ámbito espiritual, ¿m? Eh, se dice que uno debe cultivar esa, ¿cómo se puede decir? Esa cualidad de ofrecer pleno respeto a los demás sin esperar respeto a cambio, dice ahí, ¿no? Qué interesante en esto, porque es que la idea de ese verso del Sri Siksastaka es que es una, ¿cómo podemos decir? Es como eh, una forma de acción, ¿cierto? Algo que uno puede tomar y poner en su vida práctica. Entonces no es para una persona en particular solamente, sino para toda una sociedad. Pues cuando una sociedad tiene esa tendencia a dar pleno respeto a los demás sin esperar respeto a cambio, por ejemplo, si a mi vecino yo le ofrezco pleno respeto, ¿cierto? Y naturalmente mi vecino también me ofrece pleno respeto, entonces no se necesita de la parte de la vanidad, ¿no? Ya que naturalmente todos vemos a los demás como personas grandes, ¿no? O por ejemplo, antiguamente, ¿cierto? Hoy en día ya se ha perdido mucho esto, pero existía, ¿no? El respeto a los mayores, ¿no? O el respeto al padre, ¿no? Veían al cura, ¿cierto? Y todo el mundo como que, ay, su santidad, ¿no? Le llamaban. Y a los abuelos también había mucho respeto hacia los padres, hacia los hermanos mayores. Era algo como natural, ¿cierto? Era como una jerarquía natural que estaba ahí. Y más a la madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde uno se acercaba y le pedía su bendición. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Automáticamente yo respeto y ese respeto se regresa hacia mí, ¿no? No se espera respeto porque realmente es natural, ¿no? Él viene hacia mí, ¿no? Todos van a actuar de esa forma. Por eso, una cultura donde predomina la conciencia de Dios es una cultura extremadamente sana, ¿cierto? Es una cultura sana donde, ah, digamos, como su entorno, ¿cierto? Su entorno mismo, mm, ¿cómo definirlo? Es un entorno agradable, armónico, ¿no? No el entorno que vivimos hoy en día, ¿no? Donde básicamente, pues, como vemos, ¿cierto? Como empecé diciendo, que bueno, no es que sea tampoco malo esto, cada quien pues vive su vida como quiera, pero la realidad es, ¿cierto? Que realmente la gente es feliz, ¿no? O sea, la gente a través de que postean sus vidas en Instagram y todas estas cosas, realmente la gente es feliz, ¿no? Entonces la idea no es simplemente tener una felicidad superflua, ¿no? Una felicidad para mostrar a los demás, ¿no? O mostrar una situación armónica en mi vida para los demás, ¿no? Acá lo importante es esa armonía, esa felicidad para mí, ¿no? Sentirme plenamente, ¿no? Sentirme como un ser completo, sentirme que realmente yo soy feliz, porque esa es una de las cosas. ¿Realmente la gente es feliz? ¿No? Digamos, viviendo una vida tal como se está viviendo hoy en día. Entonces, son cositas como para pensar, ¿cierto? Sobre esta parte de la misma vanidad y cómo uno desapegarse de ella, ¿cierto? Entonces acá nos dice que en sus escritos así la Prabhupada, ¿no? Nos instó a renunciar a todo sentimiento de vanidad. Nos recuerda que la verdadera grandeza no proviene de la posición social, el poder o la riqueza material, sino de la rendición sincera y humilde al Señor. Eh, Posiblemente a usted le suene un poco como muy religioso la cosa, ¿no? Como que uno dice, oye, pero este hombre está hablando entonces solamente algo así como ya parece
en el púlpito, el padre hablando sobre Dios, pero esa no es la idea, ¿no? Yo lo que los invito es que a que lleven esto a un plano ya personal, ¿cierto? En su relación divina que tienen con Dios, ¿no? Y entrar en esa conexión, ¿no? Con ese ser divino y así poder vibrar en torno a esto, ¿cierto? Entonces dice, en sus escritos nos exhortó a cultivar la humildad y el desapego, reconociendo que todo lo que poseemos es un regalo de la gracia divina. Porque eso es una verdad, ¿no? Uno puede decir, es que yo soy vanidoso por mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, mi cuerpo pues tiene un lapso de vida, ¿no? O soy vanidoso por mi belleza. La belleza también llega un momento en el cual ella nos abandona, ¿no? Algunos más rápido que otros. Y entonces, ¿qué sucede con eso? ¿No? O cualquier cosa que uno considere, ¿no? Que uno dice, es que cultivo mi vanidad, ¿cierto? Porque tengo mi gran casa, mi gran carro, mi gran cuenta bancaria. Que eso está bien, perfecto. Si logras cultivarlo, ¿cierto? Por tu trabajo, maravilloso, ¿no? Disfruta. Pero la realidad, ¿cierto? Es que es algo que tampoco te vas a poder llevar, ¿no? No es que tú coges y dices, bueno, en unos meses o en un tiempo voy a morirme, ¿no? Entonces voy a hacer todos los arreglos para que coloquen todo en mi ataúd, ¿no? Como hacían los grandes faraones, ¿no? Los faraones egipcios que prácticamente les colocaban de todo, bueno, en varias culturas, ¿no? Hacían esto, ¿no? Donde se les dotaba con muchas cosas, ¿no? Inclusive sirvientes, esposas, etcétera, para que los atendieran en el más allá, ¿no? Pero podemos ver que hoy en día, pues esto, sobre todo, bueno, ahora los arqueólogos, pero antes de ellos estaban los buscadores de tumbas, ¿no? Que básicamente las abrían y robaban todas esas joyas, ¿no? Entonces que al final realmente, o sea, nadie se puede llevar nada, ¿no? Lo único que te puedes llevar es tu cultivo, lo que has cultivado, tu felicidad, ese amor que has logrado cultivar hacia tus seres queridos, ¿cierto? Ese amor que has logrado cultivar hacia ti mismo, ese amor que pudiste como expresar, ¿no? Pues a la naturaleza, al mundo, ¿cierto? Al prójimo. Eso es lo que te llevas. De resto, desafortunadamente, todo esto queda acá para que otros lo disfruten. Esa es la realidad. Entonces acá, digamos que nos dice, practica la empatía y la compasión hacia quienes nos desafían. Esta es, esto es algo difícil, ¿no? Porque es que es fácil uno tener empatía con aquellas personas que nos llevamos bien, ¿no? Que armonizamos, ¿no? Pero acá nos invita a que hagamos esto con aquellos que nos desafían, o en otras palabras, con aquellos que no tenemos buena relación, ¿no? Es difícil esto, ¿no? Que generalmente nosotros deseamos es como alejarnos de aquellas personas o medios o filosofías o pensamientos o culturas o cualquier cosa que no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces nos alejamos de eso, ¿no? A mí no me interesa, no me gusta, nos alejamos. Pero entonces aquí es desarrollar esa empatía con aquellos que nos desafían, hasta, por ejemplo, con nuestros propios hijos, que llega un momento en el cual ellos, debido a eso, también a esa, ¿cómo podemos decir? A ese choque, digamos, que se les genera el hecho de que queremos que sean como nosotros queremos que sean, entonces se vuelven desafiantes también, ¿no? O nosotros mismos hemos pasado por eso, ¿no? Nos hemos vuelto desafiantes con nuestros padres. Entonces, practicar la empatía. Aprecia la belleza de la naturaleza como ejemplo de resistencia y adaptabilidad, ¿no? Entonces, apreciar también eso, ¿no? Apreciar esa, digamos, cualidad de la naturaleza, ¿no? Que ella tiene, ¿no? Hace poco estaba viendo un documental acerca de los peligros de la extinción de la raza humana, ¿no? Que nos estamos yendo hacia ese punto. Dice que estamos llegando como a un filo donde ya no, es como no hay marcha atrás por todo lo que hemos hecho, la contaminación, ¿no? El mal manejo, digamos, de los recursos naturales, ¿no? El plástico, las emisiones
de gases, ¿no? Tóxicos, bueno, en fin, tantas cosas que estamos haciendo debido a eso, que no hay una conciencia espiritual. Entonces, decían ahí al final, ¿no? Que el problema no es la naturaleza, porque la naturaleza se adapta. La naturaleza llega a un punto en el cual ella simplemente se adapta, ¿no? Y absorbe todas estas cosas. El problema es que ya los medios naturales, el ecosistema en el cual nosotros podemos convivir, se destruye, ¿no? Aparece otro tipo de ecosistema donde nosotros no somos, ¿cómo se llama? Seres gratos. Entonces el problema es ese, ¿no? Entonces aquí podemos ver eso, ¿no? Esa característica de la naturaleza que ella se adapta. Y eso también lo podemos llevar a nosotros, ¿no? A nuestra vida práctica. ¿Cómo podemos adaptarnos, ¿no? Entonces, una de las formas es eso, ¿no? Esa tolerancia al escuchar, al aceptar, porque a veces es difícil aceptar el planteamiento de la otra persona, ¿no? ¿No les ha pasado? Eso es algo muy difícil, ¿no? Aceptar, por ejemplo, lo que nos dice nuestros hijos, ¿cierto? A veces nuestra esposa o nuestro esposo, ¿no? O aceptar los viejos, no, es que son viejos, ellos no los escuchamos, ¿cierto? En fin, entonces somos sordos en cierta forma, ¿no? No escuchamos. Entonces, esta es una enseñanza, digámoslo así, para uno adaptarse, ¿cierto? Y poder como ver que si uno quiere seguir adelante, si uno quiere mejorar, necesita esto, ¿no? Necesita esa característica, ¿no? Esa característica bella de la naturaleza. Entonces dice, reconocer que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos, ¿no? Es una oportunidad. No lo veamos como una derrota, no lo veamos como algo que nos está limitando, no lo veamos como algo como, ¿cómo se dice? Como una pérdida, ¿cierto? No, es, ¿cómo se llama? Una oportunidad que se nos está presentando para seguir adelante, ¿cierto? Esta es otra forma, digámoslo así. Estas son como pautas bonitas que podemos poner en práctica, ¿cierto? Para trabajar con este aspecto de la vanidad, ¿cierto? De la tolerancia, ¿cierto? De la, digamos, humildad también, ¿cierto? Entonces, practicar la empatía y la compasión hacia quienes nos desafían es una. Apreciar la belleza de la naturaleza como ejemplo de resistencia y adaptabilidad es otra. Y reconocer que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos, ¿no? Es otra de las más. Entonces, pleno respeto a los demás, ¿no? Como estábamos diciendo, cada individuo es un ser espiritual, una chispa eterna del Señor Supremo y como tal merece nuestro respeto y consideración. Entonces, esto va más allá de género, ¿cierto? De razas, de edades, de tiempos, de culturas, de todo esto. Va más allá. Es ya la relación de alma a alma, ¿no? De espíritu a espíritu, porque todos somos partes y porciones de la divinidad. Tenemos esas características. Mi querido vecino, ¿cierto? Tiene esas características también. Aquel con el cual tenemos los pleitos y problemas, las tiene también. Nuestro querido amigo, ¿cierto? Las tiene, nuestros seres queridos las tienen. No importa la relación, ¿cierto? Sean amigos, enemigos, todos tienen estas características, que somos seres espirituales eternos. Entonces, es eso, es ese respeto hacia ese ser eterno, hacia ese ser que mora dentro del corazón de cada uno de estos cuerpos, ¿no? Que es el que permite que nos expresemos, ¿cierto? O quien se está expresando en este momento, ¿no? Va más allá de que sea una parte mía, soy yo, ¿no? Aquí quienes habla, Palaca, bueno, que ahora se llama Palaca, pero en esencia, ¿cierto? En esencia es una entidad viviente, eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza. Y nos dice acá, en sus enseñanzas nos instó, Srila Prabhupada, a practicar el amor y la compasión hacia todos los seres vivos, reconociendo la presencia divina en cada uno de ellos, ¿no?
Y entonces, ¿qué podemos hacer sobre esto? Dice, reflexiona sobre la naturaleza efímera de la fama y el reconocimiento mundanos. ¿Ustedes se acuerdan de alguna de las, cómo se dice, de alguna de las estrellas que hace, digamos, en los años 50 eran ¿cómo se llama? Los más grandes, digamos, actores de la farándula? Tal vez un historiador, ¿cierto? O alguien que le gusta la cultura, ¿cierto? Pero generalmente nosotros no recordamos, ¿no? Tuvo que tener algo, un vínculo con algo muy especial, por ejemplo, como Marilyn Monroe, que tenía el vínculo con este presidente, ¿no? John F. Kennedy, cosas así, y que todavía sigue resaltando y se habla de ella, pero si vamos digamos, a otros actores que en ese momento fueron las grandes luminarias, ¿cierto? ¿Quién las recuerda? Nadie, ¿cierto? Si no fuera por la historia, en este momento no sabríamos absolutamente nada de Hitler, ni de nuestro querido Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Ni de Alejandro el Magno, ¿no? Porque quedaron escritos, ¿no? Pero básicamente de la mayoría nadie se acuerda, ¿no? Entonces es totalmente efímera la fama, ¿no? La fama, como dicen ¿cómo es? ¿Sus 10 minutos o sus 15 minutos o sus 5 minutos? Una cosa así, ¿no? Hablan acerca de los 5 minutos de fama o los 10 minutos de fama, una cosa así, ¿no? Refiriéndose a ese hecho, ¿no? Que es totalmente efímera. Hasta en los mismos grupos, digámoslo así, de lo que tiene que ver con la farándula, utilizan esto, ¿no? Porque es así. Entonces uno tiene que, digamos, volverse o reflexionar sobre la naturaleza de estas cosas, ¿no? Practica la autenticidad, ajá, practica la autenticidad y la sinceridad en todas nuestras acciones. Qué bello ser nosotros mismos, ¿no les parece? Uno poder, digamos, no simplemente tener que vestirse o hablar o referirse o decir cosas a veces que ni siquiera le nacen, ¿cierto? Simplemente porque otros, digamos, tienen que oírla, ¿no? Para uno estar como acorde, ¿no? A esos principios sociales, ¿no? O ser aceptado socialmente, ¿no? Si piensas de una forma diferente, entonces eres rechazado. Entonces, en esto es como practicar la autenticidad, ¿no? Ser auténtico, ser cada uno de nosotros en esencia. Y a veces, pues, no lo queremos hacer también porque, pues, ser nosotros mismos es como tal vez hasta aburridor, ¿no? Para muchos, ¿no? ¿No? O puede ser, digamos, como que nosotros enfrentarnos a nosotros mismos no sea tan agradable, ¿cierto? En esencia, como somos. Pero la idea es como tratar de buscarnos, ¿cierto? Y digamos, vernos claramente, ¿cierto? Y empezar a practicar esto, ¿no? Ser auténticos y ser sinceros, ¿no? Esa parte es tan difícil, ¿no? La sinceridad, ¿no? No se puede practicar, ¿no? Por ejemplo, en un negocio, ¿quién puede ser sincero en un negocio? No, oh, querido amigo, usted está comprando esta casa, pero realmente esta casa tiene malos cimientos, ¿no? En el techo hay goteras, como estamos ahorita en la época de verano, entonces no hay problema, pero hay goteras, ¿cierto? Y realmente esta casa vale menos de lo que yo estoy tratando de quitarle a usted, ¿no? No vamos a vender, ¿cierto? O si tenemos, por ejemplo, qué sé yo, queremos presentarnos a otras personas, ¿cierto? Entonces tratamos de sacar todo lo mejor que tenemos de nosotros, sobre todo cuando estamos ante una entrevista de trabajo, ¿cierto? Y a veces mentimos, ¿no? Agrandamos las cosas, etcétera, ¿no? Entonces no podemos ser sinceros. Entonces estamos en una sociedad donde la sinceridad es algo que no se puede como implementar, porque si no, entonces tú no encajas, ¿no? Entonces, pero entonces la idea es practicarla, ¿no? Practicar esa sinceridad con nosotros mismos, ¿no? Tratar de ser auténticos, ¿no? En todas nuestras acciones. Entonces busca la satisfacción en el servicio desinteresado y el amor por el prójimo. Esto es la parte más bella de todas, ¿no? Porque
realmente es llevarlo a la práctica, ¿no? Es salir de un entorno, ¿cierto? Donde pues yo estoy tratando de cultivar eso en mí, pero entonces ahora es darlo, ¿cierto? Darlo a los demás, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Cada uno de nosotros pues tiene diferentes circunstancias. Es como tratar de ayudar en el momento indicado, básicamente, ¿no? Si encontramos a alguien que es necesitado, entonces darle ese apoyo, ¿no? Darle algo de comer, darle algo de vestir, por ejemplo. Podemos empezar por esto. O si consideramos, porque muchos dicen, pues, tengo muchos conocidos y amigos que ellos dicen, no, yo no doy a la gente en la calle porque a ellos al final alguien les quita ese dinero, ¿cierto? O lo utilizan para cosas malas, etcétera. Bueno, hay instituciones también, ¿cierto? Donde nosotros podemos ir, instituciones caritativas, donde podemos ir a hacer servicio en estas, ¿cómo se dice? Lugares. Si ustedes buscan en su ciudad, muy seguramente van a encontrar así, ¿no? Ya sea en una iglesia, ¿cierto? O en un lugar así que se dedican a este tipo de ayudas sociales. Hay siempre, hay un lugar, ¿no? Comedor público donde la gente va a comer de forma gratuita, etcétera, ¿no? Si uno busca, lo encuentra. Entonces uno puede hacer esta acción. Y si no tiene esa facilidad, entonces, bueno, puedes comprar, ¿cierto? Y hacer unos sándwiches, ¿cierto? Y salir y dárselo a alguien que está hambriento, por ejemplo. O simplemente aumentar, digamos, yo voy a cocinar, somos tres, voy a cocinar para cuatro, ¿no? Porque este platito voy a llevárselo a alguien aquí afuera, ¿no? Porque hay mucha gente cerca que posiblemente no ha comido algo ese día. Entonces, lo que digo es que son acciones que nosotros podemos hacer muy sencillas y que nos van a llenar de gratitud. Yo se los digo de todo corazón porque eso se siente, uno se siente feliz, ¿no? Nosotros durante muchos tiempo hemos tenido un programa que se llama Food for Life, que es Alimentos para la Vida, donde se cocina y se entrega los alimentos, ¿cierto? A las personas necesitadas, ¿cierto? Diferentes circunstancias. A veces también vamos a lo que son colegios, ¿no? Y ahí también, dependiendo del lugar, pues lleva diferente tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, cuando son niños, entonces se les lleva tortitas, dulces, ¿cierto? Con alguna bebida, etcétera. Se adapta, ¿no? Pero el punto es el acto, ¿cierto? Que hacemos de tratar de ayudar, ¿no? Y esto es increíble, les digo, ¿no? Porque uno se siente tan feliz en el momento en que tú estás entregando algo en la mano de un niño, ¿cierto? Se le ve la sonrisa o en las manos de un abuelito, en las manos de cualquiera, digámoslo así, que recibe, porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados a que nos den un regalo, ¿no? Eh, hemos vivido la vida, ¿cierto? Tan fuertemente que no hemos experimentado eso. Muchas personas no han experimentado esa parte, ¿no? Entonces, ese acto, esa sonrisa que recibes es tan, ¿cómo podemos decir? Satisfactoria, ¿no? Entonces, los invito a que implementen cada uno de ustedes, ¿cierto? En su casa, ¿cierto? En su barrio, ¿cierto? No tienen que ir muy lejos, ¿no? Pueden salir, observar. A veces está el loquito, ¿no? Que llaman, el loquito, ¿no? O los que viven por ahí, ¿cierto? Que son personas que están necesitados, ¿no? Posiblemente a veces uno se lleve un chasco, eso sí les digo, ¿no? Posiblemente usted llegue con un plato de comida y no te lo reciban, ¿no? Porque eso también te encuentras. Las cosas no son tan fáciles, ¿no? Es un trabajo. Entonces uno tiene que saber tener la tolerancia, buscar y seguir tratando, ¿no? Entonces, estas son como pautas ya prácticas, ¿cierto? Para uno hacer que gradualmente te van a ayudar a tener esa satisfacción interna, ¿cierto? Espiritual. Entonces dice, recuerda que la verdadera grandeza proviene del corazón, no de la apariencia externa, ¿no? De allá viene esa grandeza, ¿no? Entonces todo esto, ¿cierto, mis queridos amigos? Básicamente es con la idea de eso, ¿no? De acercarnos más o potenciar más el canto de los santos nombres de Dios. El canto de los santos nombres de Dios es una poderosa práctica espiritual
que nos conecta directamente con lo divino. Es importante mantener una práctica regular de cantar los santos nombres de Dios con humildad, tolerancia, desapego y respeto hacia todos los seres vivos. Esos son como el sazón, ¿no? Como cuando tú estás haciendo una preparación, entonces en esa preparación tú coges y vas colocando los diferentes sazonadores, ¿cierto? ¿No? Que le colocas, qué sé yo, ¿no? El tomillo, el laurel, el orégano, la paprika, ¿no? El curry, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que estés preparando. ¿Ah? Y entonces esto incrementa el sabor, ¿no? Es muy diferente, digamos, comerte algo así, digamos, que ha sido como preparado con esos condimentos a comerte algo insípido, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces también sucede lo mismo. Eh, si nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? A cantar sus santos nombres, a entrar en una conexión divina con Él de una forma arrogante, de una forma sin tolerancia, ¿no? Eh, con ira, etcétera. El resultado no es lo mismo si lo hacemos implementando esto, ¿no? Tratando de volvernos humildes, tratando de volvernos tolerantes, ¿no? Tratando de entender el desapego, ¿no? El desapego hay que entenderlo bien, ¿cierto? Porque desapego no se refiere al hecho de tú dejar todo esto, el mundo, ¿no? Ese no es desapego, el desapego es entender que todo le pertenece a Dios, ¿no? Todo le pertenece al Señor. No hay nada que nos pertenezca a nosotros, como estábamos hablando ahora rato acerca de ese aspecto de la humildad, de que uno tiene que ser humilde, ¿cierto? Porque, bueno, en última instancia, ¿qué poseemos, ¿cierto? ¿Cuál es lo que poseemos? No tenemos absolutamente nada, digamos así, como para uno decir de que es dueño de algo, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Entonces, con ese pensamiento, con esa actitud, nosotros tenemos que enfocarnos y así pronunciar el nombre de Dios. Vuelvo a darles el ejemplo que es como el ejemplo de la mamá, ¿cierto? Cada uno de nosotros, pues, tiene una madre, ¿cierto? Que nos ha dado, digamos, esa oportunidad de estar aquí en este momento, ¿cierto? Que se ha esforzado en educarnos, en mantenernos, nos ha demostrado su amor en su forma, ¿no? Porque no necesariamente a veces nuestra madre nos dice que nos ama, etcétera, ¿no? Pero sí lo demuestra, ¿no? A veces tal vez nuestra mamá es muy severa, etcétera. Pero el asunto es cierto que pronunciar su nombre está, ¿cómo se puede decir? Como impregnado de todas esos sentimientos, recuerdos, ¿cierto? Y vivencias, ¿no? Entonces, hay gratitud cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá se llama Ana. Entonces, cuando yo digo Ana, bueno, ella se llamaba, ¿no? Porque ella falleció. Pero cuando yo digo Ana, naturalmente uno siente eso, ¿no? De que ella fue una persona que luchó por mí, ¿no? Que se esforzó por mí, que me trató de ayudarme, de que yo creciera, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, digamos, cada uno de nosotros tendrá una experiencia, ¿no? Con ese nombre, al decirlo, ¿no? No es lo mismo pronunciar ese nombre que pronunciar el nombre de otra persona. Entonces, estas mismas características, digámoslo así, se vuelven impresas en el nombre de Dios. El nombre de Dios se potencializa porque primero aprendemos ¿cómo se dice? Aprendemos a conocerlo, ¿cierto? Lo conocemos a través de las escrituras, ¿cierto? En todas las escrituras, pues, religiosas se narran ¿cómo podemos decir? Como su vida, ¿no? Lo que él hizo, cómo él se entregó, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, ¿no? Podemos ver cómo él desde muy niño demostró esas cualidades, digámoslo así, ¿no? Trascendentales que él tenía en torno al hecho de demostrar que no era un niño cualquiera, ¿no? Cuando él, por ejemplo, se pierde en el templo, ¿no? Y llegan sus padres y él está hablando con el Sanedrín, creo que se llamaba este señor,
que era como uno de los principales ahí del templo, ¿no? Y él está diciendo, oh, este niño no es cualquier niño, ¿no? Y así sucesivamente, y podemos ver cómo él se dedica a tratar de dar ese conocimiento, ¿cierto? De enfatizarle la importancia, digámoslo así, de la espiritualidad en la vida de todos ellos, ¿no? Como pues básicamente es amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esto lo hace a través de sus sermones, de sus parábolas, ¿no? Como el, por ejemplo, la parábola de, ¿cómo se llama? El buen samaritano, ¿no? Donde él muestra cómo la importancia realmente, ¿no? Es de la acción, del hecho de ayudar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Da conocimiento, y entonces se narra la vida de él, y entonces uno dice, oh, él quería ayudarme, ¿no? Él realmente quería ayudarme. Él se entregó por mí, ¿cierto? Hizo ese sacrificio porque él quería ayudarme. Entonces hay una conexión, ¿cierto? Entonces cuando yo digo Jesús, automáticamente esa palabra Jesús está potencializada, ¿no? Con ese sentir, con ese recuerdo, con ese pensamiento. Asimismo sucede en todas las tradiciones. Por ejemplo, en la tradición de India, cuando yo digo Krishna, este nombre tiene esa potencia porque está, ¿cómo se puede decir? También está todo el entendimiento que yo logro tener en base a lo que son el conocimiento, por ejemplo, que él da en el Bhagavad Gita, ¿cierto? Cómo nos instruye, cómo nos trata de ayudar para que nosotros entremos en esa, digamos, conexión divina con él, ¿cierto? Ese amor que él siente por todos nosotros, ¿cierto? En fin, entonces esto hace de que cuando yo digo Krishna, para mí, pues es muy importante. Ahora bien, si esto lo llevo más allá, ¿cierto? Donde yo estoy cultivando estas cualidades, ¿cierto? En mi vida me vuelvo más tolerante, ¿cierto? Me vuelvo más humilde, me vuelvo más sabio, ¿cierto? Y pronuncio esos nombres divinos, ellos aún más, ¿no? El llamado es más intenso. Mm. Si hay una persona, digamos, que nos llama, cualquiera, pues alguien dice nuestro nombre, ¿no? Pero si ese nombre lo dice el ser amado, si lo dice nuestra pareja, automáticamente vamos a estar, ¿dónde estás? ¿No es así? Entonces, estamos hablando de una conexión divina, ¿cierto? Estás implementando, estás haciendo crecer esa conexión con Dios. Entonces, cuando tú llegas y le dices Jesús, ¿no? Le dices Krishna, ¿no? Le dices ese nombre espiritual con el cual tú vibras y te lo estás diciendo con ese amor, ¿cierto? ¿Cómo lo va a tomar él, ah? O ella, ¿no? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Mm? Lo va a tomar de la misma forma que nosotros, como cuando nos llama ese ser amado, ¿cierto? Porque sabemos que Él nos ama. Entonces, cuando nuestra madre nos llama, ¿m? Cuando nuestros queridos seres nos llaman. Entonces es así, ¿no? Hay una conexión, se desarrolla una relación. Entonces, esa es, esa es la idea básicamente de todo esto, ¿no? Experimentar la alegría y la paz interior que proviene de la práctica regular del canto espiritual. Esa es una de las, digamos, metas que se quieren lograr con todo esto, ¿no? Experimentar la alegría y la paz interior que proviene de la práctica regular del canto espiritual. Integrar el canto del mantra en nuestras rutinas diarias como una forma de mantenernos conectados con lo divino. Esa es otra cuestión, ¿cierto? De que podemos hacerlo, así como cantamos canciones, ¿cierto? Tantas canciones. ¿Quién no canta canciones, cierto? Todo el mundo canta canciones, ¿cierto? Y tiene como algunos temas en particular, algunas letras que uno como que le llegan más al corazón, ¿cierto? O se identifica, o por cultura, por tiempo, ¿cierto? Hay ciertos artistas que uno dice, oh, qué maravilla, ¿cierto? Escucharlo. Entonces, así mismo, pues uno puede implementar este canto, ¿no? Del mantra, ¿no? De los mantras o las oraciones, digámoslo así, espirituales, ¿cierto? Uno puede implementarlas en la vida. Cantarlos, cantar, hacer alabanzas. Como ya dije, pues en tantas
en todas las diferentes culturas religiosas hay cánticos, ¿no? Hay cánticos de alabanza. Por ejemplo, en nuestra tradición hay innumerables canciones devocionales que están dirigidas a alabar al Señor, ¿no? Entonces uno puede cantarlas, ¿no? Uno puede alabarlo de esta forma. Entonces aquí dice también compartir el regalo del canto espiritual con los demás. Esa es otra cuestión, ¿no? Que uno puede hacerlo. Por ejemplo, nosotros generalmente cuando en las ciudades donde tenemos centros de espirituales, pues entonces allá generalmente salimos a cantar, salimos y cantamos los santos nombres de Dios con la idea de que otros lo escuchen también, ¿cierto? Y así se beneficien. ¿M? Em, Acá lo bonito dice difundiendo la alegría y la armonía a nuestro alrededor. Eso es lo que buscamos, armonía, tranquilidad, ¿cierto? ¿Quién no quiere todo esto, no? Entonces, bueno, estas son como las características o ¿cómo podemos decir? Las cualidades o la palabra es beneficios que uno puede como tomar, ¿no? De la práctica de la espiritualidad, en este caso, la práctica de llevar a cabo esta enseñanza linda del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. No, Trinada Pishanishena, Tarora Pisahishuna, Amadena Madadena, Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari quiere decir de que él puede cantar constantemente los santos nombres de Dios. Kirtan es cantar, ¿no? Sadahari, ¿no? Siempre puede cantar estos nombres de Dios, ¿no? Van a estar ahí presentes y se va a sentir muy feliz de pronunciarlos, debido a que ha como cultivado estas características. Entonces, bueno, acá hay unas preguntitas para ustedes si gustan participar, aquí ya terminando. Perdonen que ya es un poco tarde también, ¿cierto? Para todos nosotros. Antes, como estaba en India, pues para mí era prácticamente empezando el día, ¿no? Yo terminaba con la reunión y básicamente seguía con mi día, ¿no? Pero ahora estoy aquí también sujeto ¿cómo al tiempo de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahorita estamos de noche y pues ya son las 9:47. Entonces, aún así, pues les invito, si gustan responder estas preguntitas. Son muy sencillas, ¿no? Y muy bonitas. La idea es como interactuar, ¿cierto? Para ver, pues, qué ustedes piensan acerca de estos temas que hemos tratado en esta noche. Uno de ellos dice, ¿qué significa ser más tolerante que un árbol para ti? ¿No? O sea, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo sientes ser esta afirmación, digámoslo así, que hace el señor Chaitanya Mahaprabhu? Dice, ¿qué significa ser más tolerante que un árbol para ti, ¿no? ¿Cuál es como como lo que te trae a la mente, ¿cierto? A tu recuerdo, por medio de tus vivencias, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué es esto? Por ejemplo, Prabhupada Maya, no sé si usted quiera eh, participar sobre esta pregunta. ¿Qué es? Aquí tenemos, acá nos dice, Karen González nos dice, respetar al prójimo. Wow, muy bien. Muchas gracias, Karen. ¿Sí? Y Respetar al prójimo. a la ca- Eh, Sí, en- entonces, el árbol es como la entidad viviente que siempre tiene que tolerar muchos ataques, ¿no? El perro viene y le orina, las parejas vienen y con un clavo o algo en punta hacen un corazón y escriben sus nombres. Las personas lo cortan, los talan para, la fábrica, etcétera, y el árbol nunca se queja, ¿no? Es por eso la analogía, porque el árbol nunca se queja, ¿no? Entonces, ¿qué más puede ser más tolerante que un árbol? muchas gracias, Prabhu. Así es. Acá Karen nos dice respetar al prójimo en todos los sentidos, ¿no? Así es.
Tenemos otra preguntita, si gustan aquí participar. Dice, ¿cuál es la importancia de cultivar la humildad al cantar el santo nombre del Señor? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta pregunta? Dice, ¿cuál es la importancia de cultivar la humildad al cantar el santo nombre del Señor? Tenemos acá un mensaje, dice, Mariel, ajá, mantenernos firmes y de pie ante la adversidad sin perder las raíces, nos dice Mariel, ¿no? De sobre la primera pregunta. Muchas gracias, Mariel, por tu respuesta. Entonces dice, mantenernos firmes y de pie ante la adversidad, sin perder las raíces. Muy interesante. Gracias, Mariel. Sí, es eso también, ¿cierto? Tolerar, ¿no? Entonces, sí, la segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de cultivar la humildad al cantar el santo nombre del Señor? ¿No? Qué piensas tú, mi querido Prabhu Ananda Maya, sobre este punto, sobre esta pregunta? ¿Cuál es la importancia de cultivar la humildad al cantar el santo nombre del Señor? Una de las ideas puede ser el hecho de que al ser los nombres de Dios y Dios no ser diferente a sus nombres, entonces nuestra actitud debería ser la más humilde posible, ya que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, etcétera. Muchas gracias, Prabhu Ananda. Acá nos dice también Karen González nos dice llenarnos de amor tanto para nosotros como para mi Dios. Entonces, llenarnos de amor tanto para nosotros como para mi Dios, ¿no? Ella nos dice acerca de esta pregunta, ¿cuál es la importancia de cultivar la humildad? Que esta nos llena de amor, ¿cierto? Para nosotros y para el Señor, ¿cierto? Muchas gracias, Karen. Y bueno, tenemos la tercera pregunta aquí, si ustedes gustan participar, dice cómo podemos aplicar el concepto de ofrecer pleno respeto a los demás en nuestra vida diaria según el texto proporcionado. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos aplicar el concepto de ofrecer pleno respeto a los demás en nuestra vida diaria según el texto proporcionado, ¿no? ¿Qué ustedes opinan sobre esto? ¿Cómo podemos aplicar el concepto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevarlo a la vida práctica, ¿no? A mí se me Este, ocurre, ujú, y lo escucho dentro, Palaca, ese adagio que decía el Señor Jesucristo, ¿no? No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. ujú. Wow, muy interesante, sí, así es. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Wow. Entonces, sí, ¿cómo podemos aplicar el concepto de ofrecer pleno respeto a los demás? Bueno, eso nos puede llevar el hecho, si no lo podemos llevar todavía de una forma así por humildad, lo podemos llevar, como dice Prabhupada Maya, en esa mentalidad, ¿cierto? No quiero hacer eso porque no quiero que eso me lo hagan a mí, ¿no? Como dicen la regla de oro, ¿cierto? Haz por los demás lo que quisieran que hicieran por ti, ¿no? Entonces es sumamente interesante este punto. Acá tenemos entonces a Karen nuevamente nos dice, como es el dicho, ayudar sin mirar a quién. Muy interesante, y sí, así es, ¿no? Tenemos que hacer nuestros actos, ¿cierto? De una forma, ¿cómo se dice? Libre de esperar algo a cambio, ¿cierto? Básicamente, y más que nada, pues esto, ¿no? El generar el respeto hacia las demás personas. Karen también nos vuelve a decir incondicional. Dice, ¿cómo es el dicho de ayudar sin mirar a quién? Incondicional, ¿cierto? Incondicionalmente. Entonces, sí, tiene que ser así. No, por eso recalqué la parábola del hijo pródigo, ¿no? En la Biblia perdón, no el hijo pródigo, ya estoy mezclando dos parábolas. No, el hijo pródigo no, sino el buen samaritano, ¿no? Esa es, ¿no? Que al final el hombre actúa sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿no? Entonces dice María, el sentir empatía por los demás. Oh, qué lindo, sí, así es.
sentir esa empatía, sí. Y dice Karen, con amor y respeto. Bueno, entonces Karen aquí está como acotando más acerca de esto. Dice, como es el dicho, ayudar sin mirar a quién, incondicionalmente, con amor y respeto. Oh, qué lindo esto, ¿cierto? Claro que sí. Tiene que ir, tiene que también ir como, no solamente, digamos, como que lo hago, porque uno también puede hacerlo de una forma como que déspota, ¿cierto? Como, lo hago porque no me importa, ¿no? Pero no, tiene que también estar, ¿cómo se dice? Como sazonado con el sentido de amor y respeto hacia los demás, ¿cierto? Muy bonito. Gracias de verdad por su amable participación en estas respuestas. Y bueno, tenemos esta tarea. Esta tarea se las dejamos, ¿cierto? A todos ustedes, por favor, si gustan hacerla, ¿cierto? Entonces, dice así, escuchen por favor, dice, identifica una situación diaria que te desafíe emocionalmente. ¿No? Cada uno de nosotros tenemos una, una situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mala relación con alguien, entonces la evitamos, pero llega un momento en el cual tenemos que hablar con esa persona y a veces, desafortunadamente, esa persona es un familiar, ¿no? Es nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra tía, ¿no? A veces hasta nuestros mismos padres, ¿cierto? Entonces preferimos como no entrar en ese, como, porque nos molesta, ¿no? Entonces, identifica una situación diaria que te desafíe emocionalmente o te cause frustración también, ¿no? En lugar de reaccionar impulsivamente, practica la tolerancia como un árbol. Wow. A veces eso es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces lo podemos llevar a cabo. O sea, estar sentado o cerca a la persona y a veces que no toleramos, ¿cierto? Y bueno, hacerlo es una tarea interesante. Entonces dice aquí, manteniendo la calma y la compostura frente a las adversidades. Esa es una tarea interesante. Observa cómo esta actitud afecta tu bienestar emocional y tus relaciones con los demás. Porque sí, es que esto es lo bello del asunto de uno trabajar con uno, ¿no? De uno como entrar en conciencia de lo que está haciendo, ¿cierto? Y de cómo se está afrontando estas cuestiones con, o sea, estas situaciones con las demás personas, ¿no? O en particular con esa persona con la cual no nos llevamos bien, ¿cierto? Por X razón, ¿no? Ya sea en el trabajo también sucede esto, o a veces hasta en el nivel de pareja, en fin, hay momentos, o sea, o personas, ¿cierto? Con las cuales se nos dificulta. Entonces, lo interesante de trabajar en esto, de uno volverse consciente, de uno tratar de llevarlo a ese plano, digámoslo así, de volverlo una práctica, una tarea, ¿cierto? Nos va cambiando, nos transforma. Y al transformarnos, el entorno se transforma también y la persona con la cual tenemos esos conflictos también se transforma. Es increíble, ¿no? Todas las cosas se van volviendo o van tomando una diferente, ¿cómo se dice? Como, em, eh, se vuelve diferente, ¿no? Sería la cuestión, ¿no? Y dice Mariel, dice, esa tarea viene a ver mucho con la inteligencia emocional que podemos tener. Sí, claro que sí. Pero entonces a veces digamos que nosotros emocionalmente pues somos muy sensibles, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esto, ¿cierto? Pero sí, básicamente es eso, ¿no? Porque es como llevarnos a entender de que no, en realidad no existe mala relación, ¿no? Sino que, bueno, nuestra mente, digamos, sentidos, crean esas malas relaciones. Pero automáticamente cuando nosotros dejamos de sentirlo de esa forma y empezamos a trabajar en eso y a comprender porque esta persona actúa así, ¿cierto? Bueno, muy seguramente no es feliz, muy seguramente está sufriendo, ¿cierto? Y empezamos como a profundizar y tal vez a hablar con la persona y conocerla, ¿cierto? Conocer realmente qué es lo que está sucediendo ahí adentro.
¿no? Escucharla, ¿no? Porque a eso hablábamos sobre la tolerancia, tolerar el hecho de escuchar. Porque como dije, a veces no somos tolerantes, entonces no queremos escuchar, ¿no? Como dice, esta gente me molesta y ya. Pero entonces en esto es como llevarlo a ese plano, ¿no? De que me siento, hablo con ella, con él, ¿sí? Y profundizo. ¿Sí? Y tal vez no es grato para mí hacerlo, ¿no? Porque estoy tolerando ese impulso de salir corriendo y dejar de hablar, ¿cierto? Y tal vez aunque la persona de repente ya porque tiene su naturaleza con uno, grite y qué sé yo, ¿no? Se comporta de una forma específica, aún así yo estoy tratando de luchar y de ser o actuar de forma diferente, ¿no es así? Entonces, eso cambia todo, eso lo transforma todo, ¿no? No es sencillo, pero no es imposible, ¿no? Entonces, acuérdense por favor de esta bella tarea, ¿no? Vamos a practicarla, no solamente ustedes, yo también voy a practicarla, porque así como ustedes también, pues yo tengo personas a las cuales, ¿cierto? Se me dificulta tratar. Entonces, esta tarea es para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, identificar una situación diaria que te desafíe emocionalmente o te cause frustración. En lugar de reaccionar impulsivamente, practica la tolerancia, como la tolerancia como un árbol, ¿no? Esa tolerancia del árbol, pues, como decía Prabhu Ananda Maya, ¿no? De cómo él viene y le hacen tantas cosas, ¿no? Daño, en fin, pero él sigue siendo así tolerante. Entonces, manteniendo la calma y la compostura frente a las adversidades. Observa cómo esta actitud afecta tu bienestar emocional y tus relaciones con los demás, ¿no? Entonces, queridos amigos y amigas, muchas gracias por su amable atención, gracias por quedarse hasta este momento, ¿no? Algunos ya se desconectaron porque para algunos ya es muy tarde, ¿cierto? O sea, de aquí hacia abajo, hacia lo que es Argentina, pues ya es bastante tarde. Entonces, ahora sí, pues, para aquellos que están todavía, gracias, ¿no? Y pues vamos a hacer esa pequeña plegaria, esa pequeña oración que siempre hacemos antes de terminar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra reunión. Antes de eso, yo quería invitar a Prabhu Ananda Maya si él quiere hablar un poquito, ¿no? Acerca de nuestras diferentes, digamos, actividades, ¿cierto? Como él estaba exponiendo al principio en los videos. eh, Ahorita pues tenemos problemas como para poder compartir, ya que yo estoy en Panamá, él está en Paraguay, pero gradualmente vamos a ir arreglando esto para hacer una mejor presentación, pero por el momento, si gusta usted unos minutitos cortos, hablar sobre este tema y procedemos ya con el cierre del canto. Y sí, bueno, como dijiste, se complicó un poquito para compartir, porque yo también estoy grabando la sesión y ya no puedo hacer los screen ni tampoco compartir. Pero decirle a todos que por favor se conecten a nuestras redes, nuestra página en Instagram, en Facebook, eh, nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse. Estas reuniones son grabadas y después publicadas en nuestro canal de YouTube. Si alguien se la perdió o si es que alguien quiere, digamos, volver a escuchar algún punto, alguna parte que se quiera reforzarlo o quiera de repente hacer una pregunta en el futuro, entonces puede ver estos videos que están, como está publicándolo ahora nuestro amigo Palaca en nuestro canal de YouTube, y puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de cada cuanto estamos publicando videos. Luego les recordamos que tenemos reuniones los lunes, como hoy, los miércoles, los jueves y los viernes, ¿no? Y tenemos en el canal un video de presentación donde te va a guiar nuestras reuniones. También tenemos una página en Instagram a la cual la puedes seguir. Siempre te va a llegar información que te pueda iluminar el día, que te pueda beneficiar en cuanto a estados de ánimo. Así que lo mismo tenemos
una página una cuenta en Facebook y pueden dirigirse a Facebook también para ver algunos videos o recibir alguna información. Y nuestra cuenta, por supuesto, nuestra cuenta oficial, eh, nuestra página web oficial, donde pueden encontrar bastante información de nosotros. Los días jueves tenemos nuestro curso de líderes de 32 semanas que hemos tenido gran acogida con nuestros asiduos participantes de nuestras reuniones y seguimos invitando, todavía todos pueden ir integrándose a este curso de líderes que si bien es cierto, quizás algunos no quieran ser líder en el futuro, líderes sirvientes, que es la denominación que nosotros estamos dando a aquellas personas que puedan hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, contactar buscadores espirituales en Latinoamérica y darles cierto seguimiento y apoyo en su camino espiritual, en su crecimiento espiritual. Quizás algunos no quieran seguir eso, pero en sí las reuniones se tratan temas que pueden ser muy beneficiosos para ti en tu vida misma, no solo interna, sino que laboral, familiar, emocional. Entonces, por favor, conéctense. Le pedimos disculpas, perdón por saturarlos con los mensajes en los grupos de WhatsApp. Créannos, estamos trabajando en estrategias ya para que eso sea cada vez menos. Tenemos un canal de WhatsApp y pronto van a recibir noticias de nuestra comunidad para que ya no se saturen la información si es que tú te encuentras en muchos grupos, etcétera. Así que pronto vamos a tomar cartas en ese asunto. Ahí podemos ver nuestra página web y por supuesto lo que muchos de nuestros contactos, de nuestros participantes, de nuestros buscadores espirituales se refieren en cuanto a la experiencia que tienen con nosotros. Eso es todo, los invitamos, muchas gracias por asistir hoy día. Esperamos que se conecten el día miércoles, nuestra próxima reunión, y esperamos que tengan estos días llenos de bendiciones y de luz divina. Gracias, Palaca. Ok, un placer. Muchas gracias a ti, Ananda Maya Prabhu. Y bueno, acá está esta bella oración que siempre cantamos. Dios tiene cientos y millones de nombres. Y pues uno de esos es Krishna, ¿no? Krishna quiere decir el sumo atractivo, lo más hermoso que hay, aquel que lo atrae todo, ¿no? Rama se refiere a esa energía del Señor que da bienaventuranza, ¿cierto? Y Hare es su energía interna, ¿cierto? Básicamente es como su aspecto femenino, el aspecto femenino de Dios. Entonces, cuando cantamos el santo nombre, estamos diciendo, Señor, oh energía del Señor, por favor, permíteme servirte, ¿no? Servir a Dios debe ser básicamente la meta de todos nosotros. Acá hay un último mensajito. Dice aquí, Lupita dice, buenas noches, gracias, dice ella. Buenas noches, Lupita. Me imagino que ya te desconectaste, pero gracias por tu participación. Karen González nos dice, gracias a usted por su labor hacia nosotros. Nos guían con amor para estar en el camino que Dios quiere, perdón, que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Karen, por tus bellas palabras y bendiciones. Entonces, antes de cantar este mantra, acá también nos dice, María, dice, "Mil gracias a ustedes por compartir sus conocimientos. Estamos encaminados a Dios de la mejor manera." Oh, qué bello mensaje, Mariel, muchas gracias, de verdad, muy bello. Entonces, antes de cantarlo, hacemos una pequeña invocación. Vamos aquí brevemente, ya que es un poco tarde, pero los invito a que en cualquier momento pueden practicarlo en su casa, ¿cierto?
y cantar estos nombres de Dios. Antes hacemos una invocación. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Gadadara Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Si gustan pueden repetir. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Queridos amigos y amigas, gracias por todavía estar por aquí. Pues muchos me imagino ya se tuvieron que desconectar, pero los que estamos aquí en este momento, por favor, los invito a hacer una pequeña plegaria individual por un instante. Podemos orarle al Señor y darle gracias por todo lo que recibimos, ¿cierto? Desde que nos levantamos, respirar, ¿cierto? Poder tener un día más, percibir, aunque a veces vivamos con circunstancias difíciles, también son emociones que podemos vivir, sentir. Entonces, esto nos muestra que estamos vivos y que estamos todavía aquí y que no hay ninguna cuestión que pueda destruirnos en última instancia, ya que todo se puede superar, todo lo podemos superar y todo lo podemos lograr cuando estamos cerca de Dios. Entonces, los invito a hacer esta pequeña plegaria. Ay. Muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas. Les agradezco por su atención.
Acá nos dice Virginia, muchas gracias, Palaca. Bendiciones igualmente, Virginia. Ya. Gracias a ti por tu participación. Un gusto siempre tenerte por acá. Gracias por tu ayuda, ¿no? También que estás haciendo, ¿no? Este servicio muy bonito de anunciarle a todos nosotros, ¿no? Que ya pronto viene el programa, ¿no? La actividad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Prabhupada Maya, ¿no? Que estás por allá todavía. Estás un poco lejos de mí. Es que antes estábamos los dos en India, estábamos en la misma oficina haciendo servicio y ahora él está en Uruguay y yo estoy en Panamá. Pero estamos tratando de coordinar para poder dar un mejor, como se dice, un mejor servicio, ¿no? A todos ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos, que tengan un plácido descanso, que mañana sea un día muy, ¿cómo se dice? Como grandioso, lleno de tantas situaciones, ¿no? Y que tengamos la inteligencia, ¿cierto? Y la comprensión de entender que todo es para bien, ¿no? Porque todo lo que hace Dios es bueno, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, bueno, feliz noche. Voy Voy aquí aquí ya ya a a dejarlos dejarlos y bueno, y bueno, Feliz hasta, noche, hasta, Palaca, gusto en hasta verte. luego, hasta luego. Virginia, un placer. Feliz noche, hasta luego.